Entonces, lo que vimos entonces es como si fuera elementos de esta primera, y ya pensando un poco en lo que es el diseño, de este primer gran momento del ciclo de políticas, que es el de la problematización, y ya con guiñadas hacia lo que es el diseño, porque el diseño parte de la consideración de las causas porque actúa sobre las causas. Un segundo momento, entonces, es el diseño, y a mí me gustaría ahí introducir lo que es los modelos de toma de decisiones, que es algo que es muy frecuente en los análisis de políticas públicas, en los estudios, en la bibliografía, y es cuál es el marco a partir del cuál es digamos, el modo en que se toman decisiones en el campo de las políticas públicas. Y ahí aporto un texto que está citado en el trabajo que yo les mencioné de Tamayo Sáez, que es un texto muy clásico de un tal Graham Allison, que fue un especialista en políticas públicas, muy conocido, los que están en el campo lo conocen, y que estudió los modelos conceptuales de toma de decisiones. Y los aplicó a un caso que no nos interesa estudiar ahora, que es cómo se tomó la decisión para impedir la instalación de misiles soviéticos en Cuba en esa crisis que hubo en el año 62, si no me equivoco, y que casi da pie a una tercera guerra mundial, o bueno, por lo menos así se mencionó. Y lo que, entonces, él estudió ese caso, pero en realidad es un aporte conceptual para ver un poco las características de cómo uno puede ver el proceso de toma de decisiones. Y Allison dice hay dos cuestiones que dice. La primera dice, hay distintas teorías acerca de cómo se toman las decisiones en políticas públicas. Teorías, en realidad, los analistas o las analistas de esas distintas teorías tienen, como en cualquier otra teoría del campo de la ciencia, de las ciencias duras, de las ciencias sociales, etcétera, tienen lo que se llaman lentes conceptuales. ¿Qué quiere decir? Que las distintas teorías seleccionan ciertos datos y omiten otros. Cualquier teoría hace eso, simplifica la realidad seleccionando determinadas dimensiones y minimizando otras, no considerándolas. Entonces lo que dice Allison es que las decisiones pueden verse desde distintas perspectivas y los analistas usan estas perspectivas, o sea, desarrollan cada uno una perspectiva, identificando o poniendo, observando ciertos hechos y omitiendo otros. Ahora, por otro lado, esos tres modelos que presenta Allison, que son como estos lentes conceptuales, estos modelos para ver la toma de decisiones, a su vez pueden reflejar estilos reales de toma de decisiones por parte de los decisores. O sea, realmente prácticas reales, no solo modelos de teóricos que ven la realidad, sino prácticas reales de los decisores. ¿Qué dice Allison? Y voy a cerrar lo de hoy tratando sus tres modelos y esa caracterización. La mayoría, dice, de los analistas, él analiza tres modelos, ¿no? Pero dice que la mayoría de los analistas ven la realidad a través del modelo 1, que llama política racional, que ya ahora lo voy a explicar. Pero hay, dice, al menos otros dos modelos que tienen sus propios especialistas y que quizás en esta segunda faceta también reflejen cómo se toman las decisiones en la vida real. Él dice que la mayor parte de los analistas cree que la realidad se desarrolla de acuerdo al modelo de política racional, pero hay otros dos modelos alternativos. Permítame entonces tratar estos tres modelos, ¿no? El primero entonces le llama, el que dice que es el modelo predominante, ¿no? Preponderante o predominante, que es el que llama el modelo de política racional. ¿Qué asume este modelo? Y un analista que está embebido en este modelo va a ver la realidad a partir de este modelo. ¿Sí? Por eso dice que
los analistas tienen lentes conceptuales. Esos lentes le permiten ver ciertos rasgos, ciertos hechos, ciertas dimensiones y omiten otras. Por eso se llama lentes conceptuales. Pero eso lo hace cualquier actividad científica. Cualquier actividad científica va con un modelo a partir del cual detecta e identifica ciertos factores y, digamos, soslaya o deja de lado otros, porque cree que son menos relevantes. Toda actividad científica simplifica la realidad con un modelo, seleccionando variables y omitiendo otras. Es lo mismo que hacen los analistas de toma de decisiones. El modelo racional, un analista de modelo racional parte de las siguientes premisas. Y quizás está un poco desordenado, pero parto de abajo. Primero, que hay un actor unitario, que el decisor de política pública es un actor unitario. Cuando digo actor unitario, siguiendo incluso la definición de actores, pueden ser organizaciones, o sea, pueden ser colectivos, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Ministerio de Salud, la empresa tal, la Presidencia de la República, el bloque de diputados de tal, etcétera. O sea, pueden ser lo que se llaman actores colectivos, pero unitarios, o sea, es un actor, la presidencia, el ministerio tal, no sé, ¿cómo se llama? La Suprema Corte, la Corte Suprema. Entonces, parte de la premisa que hay un actor, que ese actor toma una decisión que se llama racional. ¿Por qué? Porque es una respuesta, es la mejor respuesta relacionada con los fines a los que quiere llegar. La respuesta, que es decir, la política o la decisión que toma, es el mejor medio o la mejor decisión, la que maximiza el fin a lograr. Entonces, en este modelo dice que ese es el predominante, es el que incluso se enseña en las distintas universidades sobre planificación, sobre toma de decisiones, tanto a nivel público como incluso a nivel privado. Es decir, estamos hablando de que las decisiones las toman actores racionales en el sentido de que son capaces de identificar un fin, digamos, que prioritario, digamos, que tiene que ver con sus objetivos estratégicos, y que eligen el medio, en este caso toman la decisión, digamos, que maximiza o que de alguna manera está en mejores condiciones de acceder a ese fin último que hace a su propia existencia, a su propia, digamos, naturaleza como actor. Ese es el modelo de política racional. Entonces, si nosotros somos analistas de política racional, digamos, siempre vamos a estar preguntándonos, eso es lo que dice Allison, ¿quién tomó la decisión? ¿Quién es este actor? Bueno, la decisión que tomó, yo puedo inferir que es la mejor decisión disponible y tiene una amplia disposición de distintos medios para el fin determinado. Entonces, al identificar el fin determinado, puedo coincidir que esa decisión es la que maximiza el alcance de ese fin. Ese dice que es el modelo predominante. Ahora dice que hay dos modelos, diría, alternativos o contrapuestos. Uno le llama el modelo de proceso organizacional. ¿Y cuál es la base? ¿Cuáles son los fundamentos, las ideas iniciales, los supuestos de ese modelo? Por lo pronto parte que en realidad no hay un actor tomador de decisiones, que el gobierno es un conglomerado de organizaciones que están débilmente entrelazadas. El gobierno lee la realidad, o sea, el gobierno, pongamos la máxima autoridad del gobierno, lee la realidad a través de sus organizaciones. Pensemos en el presidente de la República, si está pensando en qué hacer con el Fondo Monetario Internacional o frente a temas de salud,
la realidad se vincula con esa realidad a través de las propias organizaciones que tiene el gobierno, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Banco Central, etcétera, que le acercan información, estrategias, etcétera, alternativas, etcétera, etcétera. Y ahí viene un aspecto importante. Las organizaciones, sean públicas o privadas, pero ahora estamos hablando de organizaciones públicas, reducen la complejidad a través de rutinas. Todos ustedes participan de organizaciones y muchos de ustedes incluso de organizaciones públicas y saben que las organizaciones tienen procedimientos, protocolos, rutinas que tienen que ver con la obtención de información, tratamiento de la información, toma de decisiones en función de las características de la información relevada, evaluaciones, premios y castigos. Todo el quehacer organizacional está de alguna manera codificado y digamos a partir de una serie de rutinas, que son procedimientos, procesos, ahora comúnmente se dice muy frecuentemente protocolos. Por lo tanto, en realidad hay protocolos o procedimientos para distintas funciones organizacionales. No se obtiene información en cualquier momento y porque lo pide una persona. Hay rutinas de relevamiento de información. Hay rutinas de registro de datos. Por lo tanto, los datos que conocemos son el producto de una rutina. Por lo tanto, nuestra decisión a partir de esos datos es una decisión producto de una rutina. Entonces, lo que está detrás de las decisiones, uno puede discutir, ¿son las decisiones más estratégicas o son las decisiones más comunes? No sé, después podemos discutir si nos gusta más el modelo si entendemos que refleja mejor la realidad el otro. Quiero, por lo menos por ahora, desarrollar cada uno de estos modelos para ver la lógica intrínseca que está detrás de cada uno de ellos y dónde pone el foco en materia de la explicación de la decisión. El primero, un actor que maximiza en función de un objetivo. En este segundo caso, rutinas organizacionales que producen información de manera permanente, información sobre la situación de la realidad, sobre las opciones, sobre la aplicación de respuestas. Recordemos que las organizaciones ante la cantidad de casos y de situaciones a resolver, una organización educativa, una organización de transporte o de salud, no puede estar decidiendo caso por caso desde cero en función de sus objetivos, sino que aplica rutinas, aplica protocolos, en función de qué tipo de relevamiento de información tiene, o sea, qué dato obtiene, aplica una rutina inmediatamente. Si hay una persona que aparece con un registro positivo de COVID, aplico inmediatamente una rutina. No es que haga una deliberación sobre cuál es la decisión que hay que tomar. Entonces, fundamentalmente las decisiones son una sucesión acumulativa de rutinas organizacionales. Por lo tanto, es importante revisar las rutinas organizacionales porque son las que fundamentan la mayor parte de las decisiones que se toman en un gobierno. Ese es el segundo modelo. No estoy pidiendo que estén de acuerdo, no, estoy diciendo estrujémoslo, y tiene cosas muy intuitivas, muy importantes y que tienen que ver con el peso de las organizaciones, sobre todo aquellas organizaciones muy complejas, muy desarrolladas, muy institucionalizadas, en donde no dejan al libre arbitrio o a una decisión unilateral alguna respuesta, sino que está protocolizada en general todo, desde la obtención de información, la búsqueda de información, hasta el procesamiento de esa información, las respuestas específicas, las evaluaciones que se hacen, la retroalimentación, los premios y castigos por distintos tipos de comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer modelo es el modelo más político. Los nombres son muy feos, pero son del original del señor Allison. Es el modelo más político. ¿Y qué asume? ¿Qué dice? En una decisión participan distintos actores.
No uno, distintos actores. No necesariamente con el mismo poder, pero sí participan de un proceso decisional. Y muchos de ellos se convierten también en actores de veto, o sea, pueden vetar todo el proceso decisional, por lo tanto tienen que estar contemplados. Cada uno de los actores tiene su propia visión sobre el problema. Cada uno tiene su propia visión sobre el problema. Y entonces, ¿y la política qué va a ser la política, la decisión y la política que surja de esto? Bueno, va a ser un producto de negociaciones, de intercambios, porque como participan muchos, o por lo menos más de uno, tiene que darse un proceso de interacción y de eventual negociación en donde la decisión y barra la política pública resultante es un desenlace. Y si uno analiza esa decisión, no responde estrictamente a lo que quería alguno en particular, sino que es un producto de una negociación, es un resultado político. Podemos pensar en ejemplos de decisiones que fueron el fruto de la intervención de distintos actores y uno no se los puede, entre comillas, facturar a ninguno porque ninguno dice, bueno, yo no era lo que exactamente quería, era lo posible, era lo posible. Y quienes ven las decisiones de esta manera creen que todas las decisiones son el producto de desenlaces de negociación o de interacción entre distintos actores, y que por lo tanto no son, sus contenidos no son imputables unilateralmente a ninguno en especial, sino al colectivo en términos de la negociación que se produjo. Entonces, bueno, estos son, después uno puede decir, bueno, y las decisiones que se van tomando en esto, bueno, pueden reflejar, son tres modelos ideales, típicos de los modelos ideales de Max Weber, que obviamente admiten combinaciones, podrían admitir combinaciones, pero que parten de supuestos distintos, de supuestos sobre quiénes son los que toman decisiones, dónde está el foco de la decisión, si en un actor que de alguna manera problematiza, y puede ser uno o varios, o en una organización que crea rutinas como soporte de la toma de decisiones. Y ahí está, con estos supuestos también la política, obviamente uno infiere que es o una decisión unilateral, o el producto de rutinas, o una negociación. Bueno, dejo de compartir y cierro por lo pronto lo que son las presentaciones de lo de hoy. Dejo de grabar, cosa que si alguien quiere decir algún exabrupto o algo, ya no va a quedar grabado.